Guía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Cicar, siempre contigo. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Bueno, como antes les comentaba, vamos a hablar ahora con Jorge Fonte, que bueno, ya ha estado con nosotros bastantes veces porque tiene unos escritos y unos libros súper originales. Y si no, escuchen cómo empieza este. Dice: aquí sentada, en la semioscuridad de mi celda, donde solo la tenue luz de una vela me corteja, cojo una vez más esta pluma que me ha acompañado por años y os desnudo mi alma guiada por la mano de Dios, de igual manera que en su momento fue la del diablo, la que me indujo a desnudar mi cuerpo. Así arranca Yo, Florentina de Llarena, ese último libro de Jorge Fonte. Jorge, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Qué bueno, me encanta. Oye, creo que a veces leer te produce un placer, ¿no? Siempre, no sé. siempre. Si la lectura Siempre, es ¿no? la adecuada y el lector también es el adecuado, hay una combinación, una simbiosis entre libro y lector que suele funcionar muy bien, sí. Qué bien. Jorge, yo antes comentaba que siempre has sido un autor, coño, de temas interesantes, originales, el apotalado, el tema de los Beatles. Siempre ha sido temas creativos, ¿no? ¿Por qué Bueno, por qué te ciñas en esos temas así, que luego llaman la atención un montón, ¿no? yo creo que nuestra historia no es por enarbolar una bandera ahora de canarismo ni nada por el estilo, pero nuestra historia es suficientemente rica en anécdotas, en acontecimientos, como para no tener que irnos a otros países o a otras ciudades. Esto de autores que solo se ofuscan en que si un crimen no se desarrolla en Nueva York, pues no tiene credibilidad. Creo que es un poco falta de mira. Entonces, nuestra propia historia, ya te digo, a poco que le eches un vistazo, a poco que investigues, te encuentras con sucesos realmente tan escabrosos e interesantes, y a nivel literario tan ricos como cualquier novela o cualquier historia, ya te digo, desarrollado en Nueva York, en Londres, en Madrid y tal. Nuestra historia es también muy rica. Entonces, yo un poco... también es verdad que una novela me ha llevado a la otra, no es que yo me haya ofuscado en siempre recrear hechos históricos, hechos reales. Una me ha ido llevando a la investigación de mientras yo estaba investigando para escribir la novela Llevadme a ver el mar, estaba un día ahí en el archivo histórico de La Laguna, y Carlos Rodríguez, que es un trabajador, un historiador de allí del archivo, se me acercó y me contó la historia de Florentina, que yo desconocía totalmente. Y dije, contra esto hay que contarlo, tiene tanta fuerza que me interesó, que hay que contarlo. Entonces te digo, una historia normalmente me suele llevar Pero a claro, otra. el tema está en que tú estás comentando, a lo mejor siempre nos hemos alimentado de esas historias que son de fuera de aquí, de otras historias que son en otros lugares, y las nuestras no las conocemos, porque tú dices, Hay ay, eso mucho existía, desconocimiento, pues sí. qué cosas más interesantes, tienes que sacarlo, pero no las desconocemos, un montón Sí. de ellas, ¿no? Sí, y el transmitirlo a través de la novela siempre es más didáctico, más placentero. Yo creo que llega a más gente que un ensayo, que un estudio, que una tesis, que suelen ser un poco más densos y más sesudos. La novela te permite jugar mucho con el lenguaje, y te permite contar historias de una manera que llegues a un público más general. Sí. Mira, Jorge, ¿y quién fue Florentina de Llarena? Florentina Llarena fue una niña, una muchacha, que en el siglo XVIII, con solo 12 años, su familia, sus padres, la obligan a casarse con su tío carnal, es decir, con el hermano de su padre. Y el hermano de su padre, que tenía casi 40 años. Y claro, ella era una niña, y aunque fuera costumbre en la época, yo me pongo en la perspectiva de ella,
y no deja de ser una niña obligada a casarse con un hombre tan sumamente mayor. Entonces la experiencia que ella tiene es bastante dolorosa, bastante triste, y reacciona de una manera muy visceral. Ella, digamos que abrió sus puertas no solo a ese nuevo mundo que era el matrimonio con su tío, sino a todo el que venía por fuera de su casa. Entonces tuvo una vida, unos años, sobre todo al principio de su matrimonio, bastante ligera de cascos, y se acostaba con todo el que, literalmente, todo el que pasaba por debajo del balcón de su casa. Ella por la noche dejaba caer una escaleta, y el que quisiera subía y tenía relaciones con ella. Y era su forma de vengarse de una imposición, de un matrimonio impuesto, y lo hacía, pues ella pertenecía a la clase alta, a la nobleza lagunera, a un renombre, a un apellido ilustre, y entonces ella dijo, pues se van a fastidiar porque voy a mancillar el nombre todo lo que pueda. Y eso fue su forma de venganza. De venganza, ¿no? Ante una imposición social. Claro, claro. Y a todas estas, ¿el marido asistía a eso? ¿Qué pasaba? No, el marido lo desconoció, desconocía la vida ligera de su esposa, hasta que una vez interceptó, ella se enamoró de un primo hermano suyo, más o menos de su edad, se enamoró perdidamente de él, y se carteaba, tenía cartas de amor con él, y pues el marido una de estas veces interceptó una de las cartas y claro, montó en cólera, la encerró en su habitación, impidió que se siguiera carteando, y si ya ella vivía en un encierro en su propia casa, pues todavía fue más. Y eso provocó en ella también otra reacción. Debería ser una mujer de instintos bastante fuertes, bastante contundentes, con una enorme personalidad, porque ella planeó el asesinato de su marido. Estamos hablando del siglo XVIII, una niña de 12, 13 años en aquel momento, y planeó, o sea, se vio tan agobiada por la situación, ¿no? Que planeó el asesinato de su marido. No le salió bien, no lo mató, pero fue suficiente para que en aquella época las mujeres no iban a la cárcel, no había cárcel de mujeres, y el encierro o el castigo ante un delito cometido por una mujer era ingresar en un convento. Pues ella acabó, la detuvieron y acabó el resto de su vida ahí en las Catalinas de la Laguna, enfrente de la Plaza de Adelantado, y allí vivió la mayor parte de su vida y murió allí. Entonces a mí me interesaba de esta historia, no solo toda esta primera parte tan convulsa, sino también me interesaba cómo ella se reconvierte. De hecho, en el primer párrafo que tú has leído, ya se deja entender que ella tuvo una primera vida un poco licenciosa, y después se reconvirtió en la fe. Y cómo pasó, por decirlo de una manera simbólica, de las manos del diablo a las manos de Dios. A mí me interesaba esa conversión, me parecía muy curiosa. ¿Una resiliencia sería ahora? Sí, algo por el estilo. Sí. En aquella época. Y bueno, ella acabó siendo priora del convento. O sea, ¿sí? Su convencimiento, su cambio a la fe fue realmente sincero. No, es que, claro, de Dios de un extremo al otro, ¿no? Y su herencia, ya te digo que ella pertenecía a los Llarena, que era una familia vinculada a los Nava y Grimón, al Adelantado, o sea, era una familia de bastante renombre en su momento, pues toda su herencia la donó al convento. O sea, que su convencimiento fue a todos los niveles, no solo religioso y espiritual, sino... Es tremendo. ¿Y cómo esa historia nunca? No, es que me parece alucinante, ¿no? Y eso que pertenecía a la clase alta, digamos, de la época, ¿no? Sí, pero también ten en cuenta lo que he contado, o sea, es algo que un poco se ha escondido, claro, o se ha mantenido oculto por las características que tiene. Pero hay muchas historias que son muy desconocidas.
A mí Jorge, me parece alucinante el trabajo tuyo, de verdad. De verdad que me parece, sí. Pero yo le digo... y siempre nos han llevado ¿sabes? A la misma a las temáticas generales, siempre lo mismo, ¿no? Y cuando te encuentras Claro. una joyita de estas, Claro. Joder, sí. A ver, la historia de la laguna va más allá de Amaro Pargo y de la ciervita, con todos los respetos del mundo. Que sí. Pero va muchísimo más allá, son muchos siglos de la laguna fue la capital de Canarias durante mucho tiempo. Todas las historias que puedan haber ahí, y no solo dentro del ámbito de la nobleza o la aristocracia lagunera, sino del pueblo llano también. Yo creo que debemos indagar ahí, hay una riqueza enorme de historias, de anécdotas, de curiosidades que tienen que también darle las oportunidades de salir a la luz y que sean contadas y difundidas y que el público en general las conozca. Estás comentando lo de la laguna, pero es que con ese mismo planteamiento, ese mismo modelo, ¿cuántas habrá? En toda Canarias. En toda Canarias, ¿no? En toda Canarias, sí. Mira, sí. el otro de tus libros, por ejemplo, el del alcalde de Firgas, ¿no? El huido, ¿no? Sí, Por ejemplo, que tú contaste aquí la historia cuando en fin, que tuvo tantos años escondido y tal. Historias que deberíamos de saberlo y no lo sabemos. ¿Sabes? Claro, porque nos ofuscamos, nos centramos en los 4 puntos más conocidos o más famosos y te digo, con todo el respeto del mundo, pero pienso que hay demasiadas novelas ya sobre Amaro Pargo y se siguen publicando. Entonces, hay muchas más historias a las que deberíamos hincar el diente y simplemente basándonos en la realidad de los hechos, contarlas, porque ya te digo, hay algunas que son... Sí, claro. A mí me parece que es como, no sé, el ejemplo que te voy a poner, no sé si pega mucho, ¿no? Pero vamos como por la autopista siempre, ¿no? Y nunca nos desviamos por los diferentes cruces, ¿no? Tú te has desviado por un cruce de la autopista y encontraste a Florentina de Llarena. ¿Sabes? Hace falta como desviarse, ¿no? De donde vamos todos, ¿no? Claro, y buscar otras historias que pueden ser tan interesantes como las que clásicas, las que ya todo el mundo conoce. Entonces, y aparte me parece que sería como incentivar también más la lectura, porque es más, a todos, yo creo que son temas, por ejemplo, estos que a quién no le gustan estos temas. Claro, a mí ¿sabes? muchos lectores me dicen, pero esto ocurrió aquí, ¿de verdad? ¿Pasó aquí? Y digo, sí, y además es que puedes ir. O sea, te puedes sentar en la Plaza del Adelantado y ver el sitio donde ocurrieron los hechos. Y eso te da, no solo como escritor, sino como lector también te da una riqueza y una empatía con la propia historia tremenda, porque, bueno, todos conocemos Nueva York un poco por las películas, pero no todo el mundo ha viajado a Nueva York. Sin embargo, a la Laguna, vas en un momento, a la Laguna o al Hierro o a Santa Cruz o al sitio donde quieras, te es mucho más cercano. Y luego ya si utilizas un lenguaje con un vocabulario que te es afín y citas, porque yo normalmente sí, eso sí es algo que yo me he autoimpuesto, de cuando recreo una historia real, ser lo más fiel posible a la realidad, y eso incluye nombres y apellidos de personajes. Entonces, cuando yo cuento... Pero no eres historiador. Estamos contando una historia sobre algo que ocurrió, ¿no? Es novela. Si yo no, hace una novela. Hago una novela, pero me baso lo más posible en la realidad. Vale. Yo cuando en El Hijo del Apotalado, la mitad de los personajes del Hijo del Apotalado son personas reales que vivieron y tienen su nombre y su apellido, y digo dónde vivían, en su casa, y los describo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es importante, forma parte de nuestra historia. Claro. Porque, claro, a lo mejor el historiador le ve otra... Pero yo creo que no solamente contigo, sino hay otros escritores también que ante el hecho histórico dan vida a esa historia. Sí. Y luego realmente tiene, quizá ese mismo momento histórico se realza después muchísimo más que lo que, ¿no? O sea, se da a conocer mucho más gracias a la novela en este caso. Llega más gente, sí. La literatura, la novela es un ámbito, lo que te comentaba antes, que es más accesible al público en general que el ensayo o una tesis doctoral, que es más académico, va dirigido más a un nivel de estudio. Entonces la novela te abre muchas más puertas. ¿Dónde podemos encontrar tu novela, Jorge? En todos sitios, en cualquier librería. Está publicada por Ediciones Idea, que es una editorial además de aquí, local.
pero está en cualquier librería, pueden localizarla sin ningún problema. Yo, Florentina de Llarena. ¿Por qué pusiste lo de yo? Porque, a ver, es una novela, es una especie de autobiografía. Vale. De la época, es una novela narrada, contada en primera persona por la propia protagonista. Entonces entendía que tenía fuerza incluir eso en el título, y que ya desde el principio el lector sepa que quien lo está narrando no es un narrador ficticio, sino es la propia Florentina, ¿no? Quien cuenta su experiencia, claro, desde su punto de vista, sus recuerdos y su forma de expresarlo. Imagínate, Jorge, un día como hoy, por ejemplo, ¿no? Un día, lo que se conmemora hoy, y, claro, y imaginarnos cómo, en fin, el papel de la mujer en general, de las mujeres en general, pero cómo, o sea, el caso que tú estás contando es terrorífico, ¿no? En aquella época la mujer no es que estuviese en un segundo plano, estaba en un quinto, un sexto, un octavo plano. Hasta el caballo del noble era más importante que la mujer. Entonces se utilizaba como mercadería. O sea, las familias, sobre todo las noblezas, para evitar que la riqueza se mal distribuyera, se casaban entre ellos mismos, entre la propia familia, y así toda la herencia seguía quedando dentro del núcleo familiar. Entonces una mujer o iba para monja o iba para casarse. Tremendo, claro, todo era, mira, antes hablando con Elsa López, que derivamos también hacia el becerro de oro, que ahora que todo es dinero y realmente es ahora, y siempre fue dinero, también en esa época, así que hay una serie de temas económicos que interesa que no salgan de la familia, ¿no? Y ahí pues hacemos de todo, casamos al tío, claro, con la sobrina, ¿no? Sí, y era la obligación de ella, o sea, Florentina, por eso yo creo que se rebeló tanto, y más siendo una niña, no tenía opción, no le dijeron, bueno, elige tú, no, se lo impusieron, y además le impusieron con quién tenía que casarse y cuándo y en qué momento. Que fuera feliz, que estuviese enamorada, que eso era secundario, eso no interesaba. El asunto es que el patrimonio familiar se mantuviera intacto dentro de la familia y no llegara nadie de fuera a interferir. Y por eso se sacrificaba lo que hiciera falta. Y ella se rebeló contra eso. Entonces, también entiendo que es una novela acorde a nuestra época, en un día como hoy, claro, del Día de la Mujer. Es una novela que transmite ese sentimiento de rebelarse contra la injusticia, no solo social, machista, etcétera, pero como, a ver, no estoy diciendo que ahora la mujer acabe asesinando a todos sus maridos, pero sí es una muestra de cómo por costumbre social, por costumbre machista, el hombre a lo largo de la historia ha acabado imponiéndose sobre la mujer, y cómo ellas en momentos determinados pues han reaccionado en contra de eso y han reivindicado sus derechos y su posición. Claro. Mira, y también ya para finalizar, Jorge, también es interesante el tener estos puntos ¿ves? Para que podamos a la hora de mirar hacia atrás y valorar, a veces es que no valoramos, pero claro, pones puntos que tú estás colocando ahora y muchos otros que lógicamente miras hacia atrás y dices, Dios mío de mi vida, cómo se ha vivido, cómo vivía, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Y darnos cuenta de unos cambios que tenemos que tener. Lo que no podemos es volver para atrás, eso está claro. La suerte que tenemos de vivir en esta época. Exacto. A todos los niveles, a niveles de libertades sociales, incluso a nivel cultural, a nivel de higiene. Es que realmente tenemos suerte de vivir en un momento en que esta conversación que nosotros estamos teniendo la podemos tener en total libertad. Total. Y por lo menos decir, yo creo que tenemos, ese es el gran reto, podría ser, ¿no? El darnos cuenta de que lo podemos hacer. Y no decir no a aquello de no, qué felices era, pero yo no lo sabía, ¿no? Sino, ¿sabes? Ser como consciente del momento que uno está, de esta conversación, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Total. Correcto. Jorge, un abrazo, que te vaya muy bien la venta del libro y ya seguimos en contacto, ¿vale? De
De acuerdo, cuando quieran ya saben dónde estamos. Gracias, chao. Venga, un Adiós. abrazo. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa.